Vamos a tener un estudio bíblico que habla sobre la doctrina del Señor Jesucristo. Y para comenzar con la doctrina del Señor Jesucristo, es imprescindible leer nuevamente el libro de los Hechos, porque de tanto caminar el agua, que es la palabra de Dios, se ha venido enturbiando a través de conceptos erróneos sobre lo que es verdaderamente la doctrina de la palabra de Dios en Jesucristo. En Deuteronomio, el capítulo 32, versículo 2 dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Esto es lo que nos dice a través de la palabra de Dios, Deuteronomio. Ahora veamos lo que dice en cambio el apóstol Pablo en la carta a Tito. Que seamos, dice Tito el capítulo 1, versículo 9, retened de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta a los que no conviene. Bien, esta es la enseñanza de la palabra de Dios en la doctrina pura y santa que Cristo Jesús se manifestó. Y cuando decimos Jesucristo, estamos hablando del verbo, de la palabra de Dios hecha carne, para que nosotros podamos entender con toda claridad lo que el Señor nos dice. Por eso el Señor dejó la Biblia, porque es el único instrumento en el cual no se puede alterar absolutamente nada. No se puede, es imposible alterarla. Podrán haber muchas ideologías, muchos conceptos, pero no son más que direccionados por el espíritu del engaño. En la carta a los Hechos, en el libro de los Hechos, fue escrita por Lucas, el mismo autor del Evangelio de Lucas, a un amigo de él, a Teófilo. Y entonces él dice que había enseñado el Evangelio y que ahora va a comenzar a enseñar el inicio de la iglesia del Señor. El inicio de la iglesia del Señor. Más adelante, a través del estudio, vamos a ver lo que realmente significa iglesia. Bien, en Hechos del capítulo 1, vamos a entrar en tema directamente al versículo 4. Dice así la palabra del Señor: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo durante no mucho tiempo. Bien. La comisión para los apóstoles y luego la comisión para todo creyente viene a través de la palabra de Dios. Las enseñanzas humanas, por ser humanas, distraen de una manera diferente a lo que el Señor quiere, como los seguidores que somos nosotros, como siervos del Señor y como personas que queremos glorificar su nombre con toda su pureza. El Señor Jesucristo, luego de su resurrección, pasó durante 40 días aquí en la tierra. Y Él, resucitado, caminaba y estaba dispuesto a dar las últimas instrucciones a los apóstoles. Lo primero que dijo es que no se fueran de Jerusalén, porque había algo que hacer antes de su partida.
Y comienza diciendo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y tomen en nota usted que la manifestación de Jesús en nuestras vidas no se debe por nuestro intelecto ni por lo que nos digan, sino únicamente se debe por la manifestación del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Porque si empezamos a poner leyes, ordenanzas, entresacadas de la Biblia, y nos salimos del propósito de Dios, entonces ya son agua contaminada, ya no es agua pura, porque Jesús dijo, yo soy el agua, y esa agua tiene que seguir caminando, circulando a través de nuestras vidas, pero con la misma pureza que Jesús nos ha enseñado. Y en el libro de los Hechos, justamente la labor, la función de nuestro Señor Jesucristo no termina en la resurrección, sino que continúa ahora en el Espíritu, para que nosotros sigamos en toda limpieza, en toda palabra manifiesta, como algo propio del Señor. Ahora, lo importante aquí, en el versículo 5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, el bautismo en agua significa arrepentimiento de pecados. Pero el bautismo en el Espíritu Santo significa la llenura que debemos tener nosotros en la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Recuerde usted cuando el Señor Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, fue bautizado, y fue bautizado por Juan. Y sin embargo, Juan, al hablar de Jesús, porque estamos comenzando, buscando siempre la pureza de la palabra de Dios, dice, yo a la verdad, está hablando Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La diferencia que tenemos aquí es, el agua significa limpieza del pecado, una demostración exterior, un testimonio vivo de que creemos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero en la última parte del versículo 11 de Mateo 3 dice de esta manera, y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto significa la unción que todo cristiano necesita tener para ser un verdadero siervo del Señor. Y esta unción no es otra cosa más que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para hacer la voluntad del Padre. Porque recuerde usted, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Si nos descuidamos o empezamos a escuchar voces que no están dentro de la palabra de Dios, entonces vamos a perder el verdadero camino, que es Jesucristo. Hay muchos caminos que se dicen que son de Jesús, que son el camino de la verdad, pero si escuchamos a Jesús, Él es la verdad y la vida. En el Espíritu es la llenura que tenemos, la presencia del Cristo resucitado, la presencia de su palabra y la presencia también de su Santo Espíritu. A través del Espíritu Santo vamos a ser conducidos en toda la verdad.
En el transcurso de este estudio, a su tiempo, muchas personas han desviado la palabra de Dios y se han salido del verdadero propósito y plan del Señor. Entonces, Jesús, ahora en el libro de los Hechos en la última parte del capítulo, el versículo 4, dice que vendrá la promesa del Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué significaba esto? Que todo aquel que llegaba a saber de Jesús, a través del Santo Espíritu, nos dará convicción y seguridad de que Jesús es nuestro Señor y es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Inclusive el Señor mismo dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para mantenernos en la unción del Espíritu Santo, no podemos hablar de cosas como estas que ya viene Jesucristo y poner fecha a la venida de Jesús. Solo piense ahora mismo, ni Jesús se atrevió a dar una fecha. Lo que sí dijo Jesús, que habrán manifestaciones, y así será la venida del Señor. Y vemos nosotros que ya los frutos del mal están llegando a su límite. Entonces el Señor vendrá, no sabemos, hoy, mañana, ya mismo, o de aquí dentro de 2, 3, 4, 5, 20 años, no se sabe. Pero en todo caso, nosotros tenemos que estar prevenidos, esperando, porque el Señor dijo: no sabéis a la hora que habrá de entrar el ladrón. Es decir, nos está diciendo, no se descuiden que cualquier momento puede venir el Señor Jesucristo a rescatar a su iglesia. Aquí ya sacamos alguna conclusión para aquellos que siempre están manifestando y poniendo fechas a la venida de Jesucristo. Y el mismo Jesucristo, nuestro Salvador, dice: nadie sabe cuándo será esa venida, que eso es autoridad y potestad única y exclusivamente del Padre. Bueno, más adelante vemos la ascensión del Señor Jesucristo, que vieron muchas personas y que justamente ellos son los primeros testigos que vieron la ascensión del Señor Jesús. Nadie sabe, únicamente es potestad, es autoridad del Padre. Vamos a ir recalcando estas declaraciones del Señor para que no seamos engañados y no estemos buscando y esperando la fecha, que no es más que de hombres y de hombres engañadores. La segunda cosa que debemos descubrir, si es que aún no lo han hecho, ahora vamos a ver que justamente en la actualidad se habla de apóstoles. Se ha dado una corriente de engaño haciéndose llamar apóstoles a cualquiera que se ocurre. Ya no quiere ser un soldado nada más, no quiere ser un capitán, ahora quiere ser un apóstol del Señor. No hay autoridad más alta que la autoridad de Jesús. No hay ninguna otra autoridad más que aquella que está aquí en la palabra de Dios. ¿Quiénes eran los apóstoles en ese tiempo? En primer lugar, eran aquellas personas que habían caminado juntamente con Jesús. Habían caminado con Jesús durante todo su ministerio. Esos son los apóstoles, y después de ellos ya no hay. Y en Apocalipsis nos habla justamente sobre eso, que las 12 columnas de la ciudad estarán puestas con el nombre de los 12 apóstoles. Y entonces, ¿a dónde van los apóstoles que se dicen en la actualidad que son? No van a tener cabida entonces
en la ciudad del Señor. Porque todos ellos, ¿a dónde van a ir? Porque muy claramente dice el Señor en Apocalipsis, el capítulo 21, versículo 22, perdón, 21, 12. Tenía un muro grande alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Las 12 tribus. Ahora vamos al versículo 14, y que dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y entonces, ¿a dónde van a ir los que se hacen llamar ahora apóstoles? No sabemos a dónde irán, porque realmente los apóstoles ya están completos en el cielo. Los que no están completos son aquellos que no han rendido toda su vida a la voluntad de Dios, a través de la palabra y con la unción del Espíritu de Dios. Ellos son los que tienen que ir, pero realmente no van a ir como apóstoles, tampoco como profetas. La profecía, el ejercer la función de profecía, significa creer en lo que está escrito y profetizado en la palabra de Dios. Esa es la profecía. Pero profetizar, atar o desatar, eso no está en la Biblia. El único que puede desatar más que atar es Jesús, de los siervos del Señor. Bien, ahora tenemos algunos versículos que están en la Biblia que registran los apostolados de los 12 que estuvieron junto con Jesús. Y volvamos nuevamente a Hechos, al capítulo 1, versículo 21. Fíjese usted lo imprescindible y lo necesario que era la unción de estos 12 siervos del Señor que necesitaban para comenzar esa misión de establecer una iglesia para la gloria del Padre. Una iglesia. Ya no era un santuario, ya no era el arca. Ahora el Espíritu de Dios está en todos. Y la iglesia del Señor somos cada uno de nosotros. Ya con el transcurso del estudio vamos a seguir desenmarañando estas verdades que maliciosamente han sido enredadas por personas que están buscando su propia gloria y no la gloria del Señor. Entonces los apóstoles eran llamados en primer lugar por Jesús y que permanecieron junto a Él durante sus 3 años de ministerio. No lo digo yo, lo dice la palabra. Hechos del capítulo 1, versículo 21 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros. Esta aclaración se dio porque ya Judas traicionó a Jesús y todos sabemos que él trató de matarse, de suicidarse, pero realmente él no murió como él quiso. Murió porque se le rompió la rama y no murió ahorcado, sino desnucado, se pegó contra el planeta. Así fue la muerte de Judas. Entonces tenían que poner un apóstol para ese tiempo. Ese es el requisito, haber estado juntamente con Jesús durante todo el tiempo. Versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. La decisión de los apóstoles era poner
a alguien más en vez de Judas. Entonces empezaron a nominar, y aquí hay algo interesante también que debemos nosotros seguir, y a propósito, vayan anotando. En la misma Biblia ustedes pueden poner al lado del versículo que se va enseñando o de algo nuevo que tiene, siempre vamos a buscar este versículo con otro versículo y 4 y 5 versículos para reforzar lo que se acaba de exponer. Para reforzar lo que se acaba de exponer. Bien. En el versículo 23 dice: y le señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Vamos a lo interesante. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Versículo 26. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, preste atención, aquí dice, y le echaron suertes. Para nosotros, ¿qué significa echar suertes? Coger dados y echar suerte, coger una moneda, tirar al aire y cara o sello. Eso es echar suerte. Pero en la palabra de Dios, el echar suerte es muy diferente a lo que nosotros durante el tiempo que vivimos hemos visto que la suerte ha sido dada. Mire, la suerte es echada, pero quien da la suerte, la bendición, es Dios. Proverbios del capítulo 16, 33. Proverbios 16, 33. Veamos lo que dice la palabra de Dios en cuanto a lo que es la suerte. Proverbios 16, 33. La palabra del Señor dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Entonces ya no hay suerte, hay un dedo, el dedo eterno, el dedo santo, que señala para quién será esa bendición. También tenemos en el Salmo 127, 15 a 17, que habla también sobre lo que es la suerte. La suerte es dada por Dios. Ya no es una suerte al azar, sino es una bendición dirigida a través de lo que uno desee por designio y voluntad del Eterno. Y dice: la suerte cayó sobre Matías y le fue contado con los 11 apóstoles. Dios permitía siempre usar la suerte, pero sin embargo, esa no ha sido la suerte que nosotros echamos comprando la lotería o buscando algo a través de las rifas. Tenemos también en Números, el capítulo 26, versículos 52, en Josué, el capítulo 14, versículos 2 al 8 y 16, que nos habla de esa suerte, pero la voluntad viene de Dios, viene de Dios. Ahora bien, entonces aquí en este capítulo 1 del libro de los Hechos, los acontecimientos, en primer lugar vemos que la manifestación del Espíritu Santo tiene que darse para que podamos servirlo al Señor. El Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles: no se muevan de aquí hasta que reciban la señal y sean bautizados en el Espíritu Santo. Ahora bien, cuando hablamos también del bautizo, es otra cosa en la cual se malinterpreta la palabra de Dios. Alguien me preguntaba si es que necesitaba seguir un curso de 2 o 3 meses
para ser bautizado. Mi amado, le diré sí y no, porque el sí es la responsabilidad que debemos tener en la presencia de Dios para ser siervos idóneos, siervos útiles para la gloria de Dios. Pero esa responsabilidad viene por el Espíritu Santo y no por nuestro intelecto ni por nuestra dedicación a la palabra de Dios. ¿Necesitamos la palabra de Dios? Claro que sí, pero con la dirección del Espíritu Santo. No podemos interpretarlo, porque justamente ahí es cuando entra el maligno o entra nuestra propia debilidad y podemos interpretar la palabra de Dios a nuestro antojo y de acuerdo a nuestra concupiscencia. Entonces el bautismo, usted tiene un compromiso con Dios. Usted está lleno del Espíritu de Dios, quiere serviros sinceramente, pues inmediatamente usted puede bautizarse. El bautismo no es salvación. Vamos aclarando todas estas cosas a través de la palabra de Dios, leyendo el libro de los Hechos, porque en el libro de los Hechos está el inicio de la doctrina de la palabra de Dios para un pueblo no gentil. Entonces tenemos que limpiarnos y empezar a cambiar toda esa visión, todo ese panorama que teníamos anteriormente de Jesús y la religión. Ahora tiene que ser de Jesús y la relación que tiene con nosotros y en el gozo que nosotros sentimos, en el gozo de su presencia, porque sabemos que estamos en la presencia de Dios y estamos preparados para irnos en cualquier momento, porque ya Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. Y vamos a ver más adelante cómo es esto de que pagó nuestros pecados. El Señor Jesucristo les dijo, no se vayan mientras no sean bautizados en el Espíritu Santo. Juan bautizó en agua. El Espíritu Santo bautiza y nos llena en poder y gracia del Señor. Los apóstoles fueron nombrados por el Espíritu Santo, fueron nombrados por aquellos que estaban con Jesús durante todo el tiempo que Jesús, dice, estaba entre nosotros. Hechos, el capítulo 1, versículo 21. Cuando alguien diga que es un apóstol, dígale sencillamente, a ver, ¿tú estabas con Jesús? Porque aquí dice que un requisito era haber estado con Jesús. Y le lleva después a Apocalipsis, al capítulo 21, versículos 12, 14, y le dice, pero la Nueva Jerusalén tiene apenas 12 columnas. ¿Y qué columna vas a hacer tú como apóstol? Lo mismo, el Señor Jesucristo también habla. Dice, los profetas fueron hasta Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Hasta ahí fue los profetas. Después de esto ya no vienen, ya no hay más profetas. No hay más profetas. Se acabó la profecía. Ahora somos maestros que enseñamos la palabra de Dios y hacemos la función del Espíritu Santo dirigiendo a los miembros a la presencia de Dios a través de su palabra. Ayúdenos, Padre Santo, a caminar sobre las aguas de su santa palabra. Pedimos, Señor, su ayuda y su misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén.